A ver. Amén, amada iglesia, les saludo con la bendita paz del Señor. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas, Navidad, Año Nuevo. Iniciamos este nuevo ciclo. Yo siempre digo que estos son los días de la mentira, porque cuando nos proponemos hacer muchas cosas, y apenas arranca marzo, creo que ya algunos van dejando. Pero bueno, yo creo que lo bueno que nosotros tenemos es que Dios siempre nos da oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Y todo esto siempre depende de nosotros. Siempre decimos que se haga la voluntad de Dios y efectivamente lo perfecto sería que se haga la voluntad de Dios, pero esto tiene un truco, que para que se haga la voluntad de Dios yo tengo que ceder mi voluntad, porque a nosotros Dios nos dio la voluntad. Es lo único que tenemos nosotros, es la voluntad. Lo que nos diferencia de los demás es la voluntad que Él nos dio. Amén. Y para que la voluntad de Dios se haga, se tiene que doblegar la nuestra. Comprender que Él es algo superior y entonces nos entregamos. ¿Suena fuerte o no? Y entonces nos entregamos a su causa. Amén. Entonces lo que nosotros vamos con el tiempo es creciendo, vamos madurando. Y de acuerdo a lo que nosotros vamos madurando en esta vida, vamos comprendiendo. Y en el momento que nosotros vamos comprendiendo, nos vamos transformando. Y allí es cuando se empieza a liberar esta conciencia. Y es cuando empezamos a escuchar esa voz que tenemos dentro. Y ese es el momento en el que nosotros nos damos cuenta que escuchamos más y hablamos menos. Porque comprendemos más allá. Podemos empatizar, podemos comprender a los demás y podemos discernir. Amén. Yo estaba diciendo sí que podía traer. Sabemos que siempre Dios utiliza a las personas y a la que menos se cree muchas veces, pero dice que su palabra es eficaz. Amén. Y yo me he dado cuenta en estos tiempos de que nosotros nos hemos llenado de mucha información. Yo creo que tenemos mucha información, pero por todos lados, a través de las redes sociales, inclusive yo encuentro hasta más gente filósofa. Estamos llenos de filosofía, llenos de información. La verdad que estamos hasta arriba, pero la información sin transformación es vacía. Eso es lo que yo me he dado cuenta, que muchas veces conocemos mucho pero hacemos poco. Y entonces el cambio no puede realizarse sin la acción, porque la fe sin obra es vana, la palabra misma lo dice. Si yo no pongo en práctica lo que yo voy comprendiendo, yo me puedo quedar en el mismo sitio 20 años, 30 años, 40 años, luchando con el mismo problema, luchando con mi misma situación. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hay una transformación, hay un conocimiento. Pero el conocimiento no es transformación. A nosotros lo que nos ayuda es la transformación. Y ese es el momento en el que se hace la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos transformando nuestra propia mente. Amén. Por eso es que yo en una oportunidad le dije, voy a hacer un repaso de algunas cosas que fueron un poco profundas. A lo mejor no se me entendió. Porque, bueno, esto me lo aclaró mi mujer. Cuando dije en aquella oportunidad que nuestros ojos verdaderamente no ven. Lo que ve es nuestra mente. Y no, verdaderamente nuestros oídos no escuchan lo que escucha nuestra mente. Porque imagínense, tanto los ojos como el oído, el ojo lo que ve es información para la mente. Y la mente te va diciendo lo que vas viendo. Porque imagínense, se me ocurrió este ejemplo. Imagínense cuando llegó Colón a América con las carabelas. Los indios que nunca habían visto una carabela en su vida, y tenemos que recordar que en América no había caballos, no existía el caballo, y de repente estos hombres vienen en una nave gigante que flota en el agua. Eso es lo que están viendo, ¿no? Y se bajan con unos animales que tienen 4 patas, y claro, entonces, ¿qué es lo que ellos estaban viendo? Ellos no estaban viendo un barco y un caballo. Ellos estaban viendo lo que su mente les decía. Estaban viendo a dioses.
Cuando ellos vieron eso, se sorprendieron. ¿Entienden? Entonces, por eso es que yo le digo que nuestro ojo lo que nos da es información. La mente es lo que nos dice. Por eso es importante la transformación, porque mientras que nosotros observamos, nosotros somos jueces. Nosotros cuando vamos mirando, nuestra mente automáticamente empieza a juzgar situaciones o empieza a mal pensar o a pensar bien. Pero a lo que yo quería llegar es que verdaderamente es la mente lo que hace el trabajo, el que nos da esa información. Por eso es importante saber que cuando nosotros vamos rindiendo, nuestros mismos sentidos también van cambiando. Nuestra misma forma de pensar también va cambiando y nuestra misma forma de hablar va cambiando. Yo suelo escuchar mucho que hoy en día está muy de moda la palabra empatía, porque decimos, es que hay que empatizar con la gente. Pero la gente no quiere gente empática, porque la empatía es ponerte en el lugar de la persona. Pero ponerte en el lugar de la persona significa, sabes que yo pasé por esto. Pero la persona cuando viene con sus problemas, viene en un estado que en la neurociencia le llama, viene como víctima. Entonces la persona víctima viene dolida. Y quiere ser escuchada, cierto. Pero la persona que es empática le dice, sí, yo te entiendo, yo he pasado por allí. Pero tú sabes, ¿para qué te pasa lo que te pasa? Las personas no quieren eso. Las personas quieren, dice, está la empatía y está la simpatía. Las personas prefieren las personas simpáticas, que simpaticen con tu dolor. Es que mi marido, pero qué desgraciado, ¿cómo te hizo? O es que fulano me dijo, pero ¿por cómo le vas a hablar? Simpatizo con su dolor. Eso es lo que la gente quiere. No quiere persona empática. La persona empática es la que le direcciona el dolor. Y la persona simpática es la que acompaña su dolor, la que está y en vez de, muchas veces, en vez de ayudarle, lo que hace es hundirlo más. Vamos a denunciarle, vamos a demandarle. Y termina en eso, porque muchas veces nosotros hacemos la guerra de los demás nuestra. Nos metemos en campo que no es nuestro. ¿Por qué? No tenemos discernimiento. Y entonces muchas veces nos metemos en unos fregados, como dicen los mexicanos, y en vez de ayudar, a veces salimos perjudicados. ¿Cuántas veces inclusive en relaciones nos metemos se supone que ayudar y al final terminamos quemados nosotros? Por eso es importante el conocimiento y actuar con sabiduría. Y cuando actuamos con sabiduría vamos comprendiendo que cada circunstancia que le va pasando a las personas es para algo. Porque imagínense ustedes el hijo pródigo que había pedido una herencia, que si nos fijamos el padre ni siquiera había muerto, era como un insulto eso a la familia, pedir la herencia a destiempo, ¿no? Y este lo dilapidó, pasó, probó de todo, y se encontró en un momento dado, como muchas veces nos encontramos, en una situación tan complicada, en un pozo tan complicado del que no podemos salir, y estaba allí, dice, comiendo con los cerdos, o sea que estaba en lo más bajo de lo más bajo, y pensó, la situación estaba trabajando con él, y en ese momento él comprendió, y dijo, pero ¿qué hago yo aquí? Si los siervos de mi padre comen mejor, ¿qué hago yo aquí? Iré a mi padre, le pediré perdón y por lo menos que me agarre como un jornalero, viviré mejor. ¿Qué pasó? La situación le estaba enseñando. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le vemos al hijo pródigo pasar, nosotros venimos y vamos a comer un asado, le invitamos a esto, le invitamos a aquello, y metemos la mano en lo que era la escuela de esa persona. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros no comprendemos que las situaciones son para algo. ¿Por qué? Nosotros somos víctimas. Nosotros siempre decimos ¿por qué? Porque yo no puedo, porque esto me pasa a mí, ¿por qué? Y nunca decimos ¿para qué? ¿Para qué yo tengo que pasar por esto? Y si eso siempre vuelve a mí, es porque la vida, que es Dios, porque el que creó este mundo, esta vida, es Dios mismo. Y cuando digo la vida me estoy refiriendo a Dios. Por eso es que siempre la vida te va a poner en la misma circunstancia, porque esa es una circunstancia pendiente en tu vida. Y si no podemos solucionarlo, no te preocupes que la vas a volver a repetir. Y la vas a volver a repetir hasta que puedas trascender y comprender que hay que haber un cambio. No puedo seguir haciendo lo mismo y esperando cambios. Se me va a repetir.
Y la vida te va a poner en la misma circunstancia. Nosotros muchas veces no comprendemos eso. Es que todos los hombres son iguales. No. Todos los hombres no son iguales. Son los hombres que atraes, son iguales. Porque algo te quiere enseñar ese tipo de hombre. Que tienes que trabajar. Siempre vemos a los demás como el problema. No, somos nosotros el problema. Los demás nos muestran el problema. Pero mientras mi compañero, mientras mi amigo, mientras mi jefe, mientras mi esposa sea el problema, estoy equivocado. Y muchas veces tenemos, como dice José Guardiola, la falsa modestia de Guardiola, que siempre dice, no, yo sé que yo tengo que cambiar. Pero eso es una mascareta que muchas veces hacemos, pero no hacemos el cambio. Porque a la hora de que enfrentamos la circunstancia, el problema es el otro. Y no podemos resolver eso. ¿Por qué? Porque todavía estamos cautivos en el entendimiento. Porque no renunciamos muchas veces a nuestro yo, a nuestro ego. Y el problema del ego es, el ego te hace creer que vales lo que tienes o vales lo que entiendes. Y cuando no entiendes algo no vales nada. Y cuando no tienes aquello no vales nada. Ese es el problema del ego. El ego es un mentiroso. ¿Me entienden? Pero eso es importante comprender que no es mi ego, no es mi orgullo. Muchas veces le damos duro al orgullo, pero el orgullo es necesario. Pero el orgullo en un equilibrio me hace valer. Pienso, me amo, comprendo, entiendo y actúo. Esa es la forma de un orgullo en equilibrio. Ahora, un orgullo desmesurado se convierte en ego. Y el ego es un mentiroso. El ego te hace creer cosas que no son. ¿Me entienden? Tengo que tener para ser. Y cuando no tengo, no soy. Ese es el ego. ¿Me entienden? Por eso es importante comprender que cuando yo renuncio a eso y dejo que Él me pueda guiar, yo puedo trascender y puedo comprender las circunstancias y las situaciones y las personas. Y puedo discernir la circunstancia y decir, ¿hablo o me callo? Porque muchas veces es mejor un silencio. Porque las personas se sanan hablando. Porque al fin y al cabo nosotros somos espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es energía. Es que cuando digo esto muchas veces parece que está hablando de metafísica. No, el espíritu es energía. Nosotros tenemos que comprender que nosotros somos energía. Cuando estamos malhumorados somos energía, positiva o negativa. Y atraemos. Porque somos atracción, somos energía. Cuando yo estoy mal, no te preocupes que más mal te va a ir. Ahora yo estoy mal y soy consciente porque tengo activo la conciencia. Digo, estoy mal y sé cómo estoy. Actúo en consecuencia. Pero para poder actuar en consecuencia necesitamos una brutalidad de honestidad. Decirle a mi esposa, decirle a mi hijo, decirle a mi compañero, ¿saben qué? No estoy bien. Ayúdame hoy porque hoy no estoy bien. Pero esto es una sinceridad brutal que nosotros queremos. Yo siempre digo que el paraguayo, a lo mejor esto será universal, pero lo digo porque en Paraguay siempre escuché, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, bien, todo bien, perfecto. Y se está muriendo de hambre. Pero él siempre está bien, porque nos cuesta mostrar nuestro interior. A lo mejor estoy mal. ¿Y cuántas veces vamos no solamente a enseñar? Porque cuando nosotros sabemos gestionar nuestras emociones, la otra persona indirectamente se da cuenta y lo pone también en práctica. Porque si yo vengo y digo hoy, bueno, yo hoy vengo con ganas de practicar, chicos, pero no me encuentro bien. No me encuentro bien. Ayúdenme en este sentido. Entonces, ya los demás están. Yo ya activé eso en los demás también. Ahora, si yo vengo de mala gana, estoy ahí y a la mínima salto y ¿qué es lo que yo he hecho? Mi mala energía he contagiado a los demás. No sé si ustedes se dan cuenta que muchas veces estamos reunidos en un sitio X y estamos todos riéndonos y hablando y llega fulano de tal y cambia el clima. Ya nadie se ríe. Es la energía que trae, cuando tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que comprender que yo no puedo caer ante eso, porque eso es un espíritu, son espíritus, al fin y al cabo. Porque somos espíritus, todo. Cuando yo entonces voy comprendiendo, entonces activo la empatía. Y la empatía no es la simpatía. Ayudamos y lo trascendemos a la persona. ¿Y cómo trascendemos a la persona? Cuando le mostramos que Dios le quiere mostrar algo a través de esa circunstancia. Y no siempre es ayudándolo. Porque cuántas veces vamos a ayudar a personas o económicamente o de alguna u otra manera, que también es lícito, por supuesto, pero esa no es la solución.
Eso es cuando nosotros tenemos un problema de salud y vamos y pedimos analgésico, simplemente para quitarnos el dolor, pero eso no sana verdaderamente. Lo que sana verdaderamente es un cambio de mentalidad. Es un cambio en mis pensamientos, porque todo empieza en el pensamiento. Porque lo que yo pienso es lo que yo hablo y lo que yo hablo es lo que yo digo. ¿Me entienden? Lo que yo termino haciendo es lo que me define, al fin y al cabo, es lo que define mi futuro. Porque lo que yo determino hacer hoy es lo que me influencia mañana. Y eso comienza en el pensamiento, como un pensamiento. Amén. Por eso es importante, hermano, la evolución espiritual. Y la evolución espiritual no tiene que ver con religión, no tiene que ver con creencias, no tiene que ver con dogmas, no tiene que ver con costumbres. Eso limitan, eso nos atan. Y Dios es un Dios ilimitado, un Dios poderoso, que trasciende las circunstancias, trasciende las situaciones. Somos nosotros en este cuerpo, que es esta caja que es una caja prestada que tenemos, porque nosotros tenemos algo dentro que es un espíritu y tenemos que trascender a través del conocimiento, a través de rendirnos, a través de dejar que Él haga su voluntad en mí. Pero para que Él haga su voluntad en mí, yo tengo que dejar de ser yo y que seas tú. Y entonces puedo empezar a ver ese cambio. Amén. Por eso es que nosotros muchas veces decidimos vivir la experiencia a través de las quejas, porque es lo que nos viene, porque nacimos con esa naturaleza, tenemos esa naturaleza caída y siempre nos quejamos. Y entonces nosotros, cuando nosotros nos quejamos, siempre caemos en este vaso del victimismo y lo vemos todo desde el dolor y no desde la comprensión. Y entonces por eso es que muchas veces nuestro propio sacrificio, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo humanamente o con nuestras propias fuerzas, y a lo mejor lo logramos, me contengo, pero si yo sigo luchando solamente yo, eso es limitado. En ningún momento voy a explotar, porque tengo que dejar primeramente de ser víctima, pero comprender desde dentro, salir de mi yo y decir, ¿para qué es esto? ¿Por qué este dolor? ¿Qué me quiere mostrar? Cuando yo puse esto para mí, es que a mí esto me cambió. Yo es que hablo de esto porque a mí esto me cambió la vida. En el trabajo, en muchas cosas. Porque yo siempre era víctima, siempre era a mí, siempre esto, como que siempre me pasó. No, entonces cuando yo me di cuenta, no, voy a hacer lo contrario. A esas personas que a lo mejor no le caigo bien, mejor le saludo, mejor le hablo y mejor le respondo. En el trabajo, en la relación, en la conversación. Y solamente el cambio que yo hago hace el cambio en los demás también. Porque si yo sigo haciendo lo mismo, siempre vamos a ir por el mismo camino. Pero cuando yo decido tomar otro camino y no sigo su camino, esa persona si tiene que estar conmigo, tiene que estar obligado a venir a mi camino. Y ya mi camino es a través de comprender, de entender. Porque es lo que yo aprendí. Y cuando nosotros comprendemos, entendemos, por supuesto que esto no es fácil, caeremos en trampas, pero nos levantaremos cada vez más rápido. Eso hace el conocimiento. Te vas a tropezar, cierto, pero ya no te vas a quedar en el lamento. Te levantarás cada vez más rápido. Cometerás errores, sí, pero cada vez más rápido entenderás y te levantarás. Eso hace el conocimiento. Eso hace el conocimiento a través de la conciencia. Ya la culpa dura poco. O si no, vivimos estancados en la culpa y no podemos salir de allí. Porque nosotros tendremos mucha culpa, es que somos humanos, tenemos humanidad. Pero por sobre todo somos espiritualidad. Y la humanidad y la espiritual se unen en la conciencia. Y cuando yo activo mi conciencia, es esa vocecita que muchas veces muestran en los dibujos animados, es esa vocecita que me dice, Juan Alberto, tranquilízate. Ese no es el camino, ese no es el tono, esas no son las formas. Y entonces yo tengo que tener una honestidad brutal conmigo mismo, decir sí, de pedir perdón, de hablar y así poder llegar a la unidad, que es el fin del espíritu. Porque el fin del espíritu es unidad. Si lo que yo voy a hacer, porque Dios me dijo, pero lo que yo voy a hacer trae
División no es lo que Dios me dijo. Eso es lo que mi corazón me dijo. Porque siempre tenemos que tener en cuenta, si Dios me dijo, Él es igual, la fórmula es igual, tiene que ser a la unidad. ¿Entienden? Pero muchas veces a lo mejor decimos, Dios me dijo, pero trae una división. Yo por aquí, usted por aquí, otro por ahí. La división no viene de Dios. Porque el fin del Espíritu es la unidad, la comunión. Y solamente en esa comunión, porque nosotros necesitamos uno de otros. Yo soy un ladrillo suelto, pero ladrillo sobre ladrillo hace un bloque y un bloque hace un edificio. Amén. Y ese cimiento tiene que ser Cristo en nuestros corazones. Entonces estaremos edificados sobre una base de victoria. Y por más que yo sucumba, me levantaré. Amén. Y eso es lo que yo transmito a los demás. Eso es lo que empieza a suceder cuando yo rindo mi ego. Porque el problema que nosotros tenemos hoy en día es el exceso de información. Si entramos y buscamos, ¿existe el infierno? Existe. Si no existe, no existe. Si nos condenamos, nos condenamos. Si no, lo que quieran van a encontrar. El exceso de información es brutal. Pero ¿qué hace esa información en mi vida? ¿Es puro conocimiento? Conocimiento sin acción me lleva al desvanecimiento. Nada, de nada vale. Podré, como dice Jesús, no los conozco, pero si en tu nombre hemos echado demonios, imagínense, tenían el Espíritu Santo, porque echaban demonios, hacían sanación, tenían el Espíritu Santo, pero no tenían la conciencia de Dios en su vida. No los conozco, porque lo que Dios te dio no te quitará nunca. Lo que Él da, Él no quita. Amén. Y siempre te utilizará, porque está dentro de ti. Pero eso no significa que tú estés rendido a Él. ¿Entienden? Por eso es que muchas veces nosotros nos llama más lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural no cambia al espíritu. Yo conozco mucha gente que han sido sanadas de enfermedades terribles, que eso no ha cambiado su vida. Yo he visto paralíticos levantarse, que están en el mundo, que no ha cambiado su vida. Jesús mismo ha hecho milagros en cientos de personas que luego me imagino que eran una de esas personas que estaban gritando crucifíquenlo. ¿Me entienden? Pero eso es que en lo natural, en resolver solamente nuestro problema, no va a estar la solución. Resolverte el problema de tu vida, no está la solución. Resolverte la salud de tu vida, no está la solución. Eso no te va a cambiar. A lo mejor eso lo que va es mostrar la cara verdadera. Yo siempre escucho que el dinero le cambió. El dinero no te cambia. Porque el dinero lo que hace es mostrarte quién eras siempre. Solamente que no podías porque no tenías el dinero. Pero ahora que lo tienes, ese eres tú. Antes siempre estabas entregado a la causa porque estabas enfermo. Ahora eres sano, ese eres tú. ¿Cómo correspondes o cómo respondes? Ese eres tú. Amén. Ahí vemos la verdadera cara. Y dice que las dificultades, nosotros pensamos quiénes somos, pero nosotros no sabemos hasta que la dificultad viene. La dificultad muestra nuestra verdadera cara. Ahí es donde tenemos que vernos. Ese somos nosotros. Amén. Por eso es que yo quería repasar este día todo aquello que yo aprendí a lo largo de este año. Y una de las cosas que yo me propuse fue poner más en práctica, porque yo tengo que ir muriendo poco a poco también, y me queda mucho. Pero yo le agradezco a Dios el conocimiento que me va dando. Me voy entregando. Cometeré muchos errores, pero tengo una sed por conocer. Me encanta. Me encanta y me gusta buscar y me gusta experimentar y lo pongo y voy practicando. Inclusive utilizo a mi mujer como fórmula y voy practicando cosas y me voy dando cuenta que es cierto esto o es cierto aquello. Y entonces cuando una de las cosas que más me costaba era callarme. Entonces hoy, por ejemplo, estuvimos reunidos en Navidad, Año Nuevo y siempre surgen las conversaciones, las discusiones y yo voy analizando allí.
Y entonces voy comprendiendo el tipo de persona, voy viendo los caracteres, comprendí los temperamentos y me empiezo a ver todo aquello en una dimensión en donde yo me doy cuenta que lo que verdaderamente habla no somos nosotros. Habla lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos. Nuestras creencias es lo que habla. Porque nosotros vemos y oímos lo que entendemos, porque no comprendemos la dimensión. Los indios vieron eso. Vieron naves y caballos y creían que eran dioses. Es lo que podían entender y comprender, porque eso yo nunca lo tuve. ¿Me entienden? Entonces en las discusiones pasa lo mismo. Vas entendiendo y comprendiendo cuando vamos escuchando esa conciencia. Y para escuchar la conciencia tenemos que cerrar la boca en muchas oportunidades. Y nos cuesta. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros, así como vinieron con caballos, con barcos, pero también vinieron con espada. Y nosotros tenemos una espada poderosa que se llama la razón, que la vamos a quitar en cualquier momento. Y con esa vamos a pelear. Por un punto, por una coma, por un versículo, por lo que sea. Vamos a desenvainar esa espada, la espada de la razón, y vamos a pelear por tener la razón. Y eso termina en división. ¿Eso es del Espíritu? No es del Espíritu. Nosotros no somos quien para cambiar a nadie. Nosotros tenemos que dar esa palabra depositada en buena tierra. Eso sí tiene un resultado. Pero esa palabra impuesta, eso lo que hace es repeler, endurecer, hace el efecto contrario. Nos juntamos, esparcimos. No estamos con Él, estamos en contra de Él. ¿Por qué? Impongo lo que yo conozco. Y yo caí en esta trampa. ¿Entienden? Entonces cuando yo comprendí que no, yo no soy quien para cambiar, o yo lo entiendo perfecto y agradezco a Dios, pero esa persona ya lo entenderá. Y la vida le pondrá en situación de que pueda aprender. Y entonces vamos madurando. Crecer y multiplicar, le dijo Dios al hombre. Crecer es madurar. Primero le dijo crecer, comprender, entender y luego multiplicar para poder manejar lo que hemos dado. Amén. Por eso, hermano, es importante comprender que en estas aguas de información que vamos recibiendo, poder pedirle a Dios esa dirección para que Él pueda activar en nosotros el discernimiento y para que ese discernimiento verdaderamente pueda hacer efecto tanto en mi vida como en lo que están a mi alrededor. Porque como yo le decía, somos energía y transmitimos. Yo quiero esa paz, yo quiero ese conocimiento. Yo quiero eso que tú tienes. Ese es el efecto del poder bien utilizado. Ese es el efecto de una mente en equilibrio. Amén. Y entonces atraemos. Yo quiero eso. ¿Dónde pero eso ¿dónde dice? Comienzan las preguntas. Y damos las respuestas. Y todo siempre va a terminar en la palabra, porque al fin y al cabo toda verdad viene de Él. Puede empezar en la ciencia, pero va a terminar en Él, porque Él es el creador de la ciencia. Él es el creador de esta vida. Y la verdad es una sola. Y esa una sola viene de Él. Amén. Por eso es que subo y bajo. Nosotros decidimos qué hacer ante la circunstancia. Por eso, como yo le decía al principio, Él nos dio a nosotros esa voluntad. Y muchas veces nosotros, como les decía, decimos que se haga la voluntad de Dios, pero terminamos haciendo nosotros otras cosas. No puede haber un cambio. Por eso es que muchas veces el cristiano mismo cae en ese error. Y no puede haber cambio en su vida, porque no se puede hacer la voluntad de Dios de esa manera. Por eso es que tenemos que ir empezando. Yo creo que la mejor forma de poder hacer cambios son dando pasos cortos. Como les digo, vivimos los días más mentirosos del año. No proponernos cosas tan grandes, tan altas, tan imposibles. No, voy a bajar 15 kilos. No, voy a bajar 5. Voy a empezar. Y luego cuando logre eso me va a activar. Me va a motivar a continuar. Voy a empezar
leyendo. Si no leo, voy a empezar leyendo por día 1 hora. Voy a comenzar leyendo 1 hora, pero sí o sí. Voy a leer un libro, sea cual sea. Uno que me edifique sería lo correcto. Lo voy a dedicar 1 hora, no me importa, 1 hora. Lo voy a hacer. Y vas a ver cómo Dios te va a empezar a hablar a través del conocimiento. Él es el dador de la sabiduría y del entendimiento, pero Él no te puede dar si tú no lo buscas, si tú no lo anhelas. En el momento que nosotros anhelamos en nuestro corazón activa eso. Porque nosotros solamente amamos a lo que tenemos pasión. Y esa pasión se va a ir despertando en mi ser. Y ese conocimiento va a ir fluyendo. Y eso me va a traer a más y a más y a más. Y me voy enriqueciendo a mí y a los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo me rendí a Él y Él es el dador de eso. Amén. A Él le place dar conocimiento, a Él le place dar sabiduría. Pero lo que más le place es un corazón humilde que quiera recibir. ¿Cómo Dios se va a negar a un corazón que quiera recibir? Eso es imposible. Eso es imposible. Amén, hermano. Por eso, para ir terminando y resumiendo, Dios no nos llamó a sufrir. Nosotros somos en esta vida pasajera, está claro. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos de esta vida de infierno. Dificultades tendremos. Jesús mismo le dijo, en esta vida tendréis dificultades. Él lo dijo. Él le dijo, vengan a... Si encuentran una iglesia que le diga, vengan y que aquí van a dejar de sufrir, que aquí van a encontrar la victoria, es una iglesia que miente. Porque van a encontrar dificultades y van a encontrar tropiezos, porque Él mismo los dijo. Y van a ser juzgados y van a ser señalados. Pero tenemos que descansar en Él. Porque Él dice que Él venció. Yo he vencido. Y ese espíritu lo tenemos nosotros. Tenemos ese espíritu de victoria. Porque esa victoria se activó en la cruz. Y esa sangre que fue derramada en cada uno de nosotros activó esa victoria. Esa victoria la tenemos nosotros, pero solamente que la tenemos que rebuscar. Pero si yo no me conozco, si yo verdaderamente no me amo, no la voy a encontrar. ¿Cómo yo puedo comprender a los demás si yo mismo no me entiendo? Si yo mismo no sé lo que me pasa, si yo mismo no sé por qué hago esto, por qué hago aquello, y yo quiero hablar a los demás. Quiero salir a evangelizar cuando yo todavía no me he conquistado. ¿A quién voy a convencer? ¿Con qué armas voy a ir? ¿Me entienden? Queremos hacer cosas que no están en nuestro alcance porque no tenemos el verdadero conocimiento de Dios. Conquístate tú y los demás vendrán porque anhelarán lo que tienes. Porque si tú dices que tienes y no tienes, ellos están allí a la espera porque Él dice que es el juzgador. Serás el primero en ser señalado porque ese es el trabajo del enemigo. Él es juzgar y vino para robar, matar y destruir. Y Él es el primer juzgador y caeremos en eso porque no empezamos en nosotros. Y esto cuesta, porque cuando empezamos en nosotros estoy hablando de nuestra gente. ¿Y saben quiénes son los primeros que ponen traba cuando nosotros empezamos a dar el cambio? Los que están con nosotros. Porque yo ya hablo diferente. No están acostumbrados, tienen que hablar así. No, este está aburrido ahora. ¿Me entienden? Los primeros que te van a rechazar son los que están contigo. Y tienes que comprender, no es su lucha, es la tuya. Ellos no tienen la obligación de cambiar porque tú has cambiado. Pero cuando vean el resultado de tu cambio, eso sí, los hechos hablan más que los dichos. Amén. Por eso es que cuando nosotros tomamos la verdadera decisión de cambiar, escúchenme, van a comenzar los problemas. Y tenemos que estar dispuestos a llevar esa cruz para poder tener la victoria. Amén. Padre Celestial, Señor, te agradezco, Señor, por este día, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por aquellas personas que me han escuchado. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú, Señor, obras. Y ayúdanos a comprender y a entender. Libera, Señor, esta conciencia, Señor, cautiva en nosotros, Padre Celestial. Queremos servirte como tú te mereces, pero muchas veces no entendemos, Padre Celestial. Ayúdanos porque somos limitados, Señor. Pero queremos de ti que eres ilimitado, Padre Celestial.
Tú eres el dador de la vida, la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer para poder ayudar, Padre Celestial. Porque este mundo necesita, Señor. Hay muchos jóvenes que necesitan, Padre Celestial, de esta palabra de vida, esta palabra de esperanza. Y eso solamente puede fluir a través de mí, Padre. Pero ayúdame, Señor, para poder sembrar en esos corazones, Señor. Para poder dar esa palabra exacta, Padre. Porque si depende de mí, yo dependo de ti. Porque sin ti no soy nada, Señor. Ayúdame a ayudar y bendíceme para bendecir. En el nombre de Jesús, amén.